$1000 y paga desde enero con tasa preferencial. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Renault, Passion for Life. Aplican restricciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:5. Sí, estamos de regreso ya y claro, un tema que se debate en el Ecuador es la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sobre si se debe evaluar o no a los jueces y fiscales. El rol que ha jugado el Consejo de la Judicatura Transitorio también entra en debate y para eso y este análisis tenemos ya la presencia de la doctora Angélica Porras. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio y del doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, ex legislador y uno de los juristas a los que los medios acudimos con frecuencia para el análisis y para la búsqueda de algunas respuestas. Estará también en vía telefónica el doctor Farid Simón desde la Universidad San Francisco, a quien ya le estaremos conectando. Pero bienvenida, doctora Porras. ¿Podríamos decir que el Consejo de la Judicatura Transitorio no ha estado a la altura del encargo? ¿Cómo se siente usted? Usted formaba parte de este equipo de 5 que a ratos uno dice como que nos frenaron esta esperanza de que la justicia comenzara a tener una puerta de rectificación, por decirlo menos. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Yo debo decir que, si bien es cierto, no se pudo cumplir con uno de los cometidos fundamentales que fue la evaluación, me parece que lo que se vio en el Consejo de la Judicatura, en las diferencias que hubieron, que aunque fueron pocas, fueron profundas, más bien muestra el estado y la gravedad de la función judicial en general. No es una cuestión sencilla, entran en sí una serie de intereses. Durante estos 10 años se vieron formas muy precarias de reducción de la justicia a someterle al poder político y es difícil de construir eso, es difícil desarmar eso. Entonces, más bien yo creo que lo que se mostró, lo que se pudo ver en el Consejo de la Judicatura fue precisamente que estábamos frente a un problema muy grande que requiere tiempo y que requiere planificación. En verdad, sí hay una preocupación de mi parte, por ejemplo, en torno a que el tiempo nos quedó corto. Hay todavía muchas discusiones que dar que no deben ser, no pueden ser reducidas solo al Consejo de la Judicatura. La ciudadanía también debe formar parte de estos debates, porque son profundos debates. Tenemos que primero pensar qué tipo de justicia queremos, qué tipo de función judicial queremos, cómo desmontar la relación que toda la vida, si bien en los últimos 10 años fue mayor, toda la vida ha habido una relación tensa entre política y sistema de justicia. Pero también habían jueces que resistían a eso. Sí, y en claro cambio unos en estos 10 años guardaron silencio, obedecieron, ¿no es cierto? Pero uno dice, este Consejo de la Judicatura Transitorio, al que le encargaron algunas cosas específicas, no debatió demasiado públicamente y confrontó. Esto que usted dice es difícil, ¿sí? Pero precisamente les escogían para que esto que es difícil encontrara una salida y no una confrontación en donde un grupo era legitimista, el otro era la repetición de todo lo malo que había pasado, y entonces uno les dice, oigan, y no estamos intentando salir, ¿no será que se puede trabajar para reconstruir no un sistema de poder, sino un sistema de justicia donde no importa la ideología del juez, sino que sea un juez al que nosotros nos sometamos? Bueno, yo quisiera empezar por la última parte, ¿no? Esta es una idea que compartimos. Un juez que no se someta al poder político, un juez independiente, un juez autónomo, bien formado, un juez que no sucumba a los intereses económicos. En eso coincidimos todos. Y esa fue la orientación general.
Yo quisiera decir además que la mayoría de decisiones se tomaron en consenso. Y aquellas que no se tomaron en consenso, que fueron muy pocas, tenían que ver con precisamente cómo entendemos la independencia judicial. Y desde ese punto de vista, esas tuvieron que o salieron a la luz pública, pero fueron muy pocas. Entonces hay un pero gran esas cúmulo. pocas generaron una especie de escándalo que además aprovechado por los que están en las cortes, lo que ha provocado es que se quede. Yo no tendría una lectura tan fatalista, porque la evaluación es una obligación, tanto del, por supuesto, ¿no? Tanto del Consejo de la Judicatura como de los funcionarios judiciales. Y ambos tienen que someterse. Y por otra parte, a mí me parece que yo quisiera insistir en eso. El debate es necesario sobre estos temas. Yo quisiera, por ejemplo, que le preguntemos a la ciudadanía en general, le preguntemos cuál es su opinión sobre la justicia y qué tipo de justicia quiere. Porque también hay que comprender que nuestra sociedad tiene un péndulo que va entre ahora nosotros somos dueños de la justicia, posteriormente ya no seremos nosotros, sino... Cambian de dueño. Exacto. Y eso no es, entonces, pero este es un debate que debemos dar como sociedad, no solamente en los espacios del Consejo de la Judicatura. Entonces, a mí me parece importante y me parece que aporta a la democracia el debate en torno al tipo de justicia que queremos. Doctor Medina, buenos días, bienvenido. Usted como jurista, expresidente de la Corte, exprocurador, yo diría, cuando usted presidió la Corte Suprema de Justicia, hubo una metida de mano, diríamos, tal como en estos 10 años, pero que ayudó a una construcción de una Corte en donde uno decía, sí hay a los que se les puede señalar también, pero no importaba si eran militantes o si eran adherentes a un partido o movimiento, sino que la garantía estaba en las personas. ¿Qué siente usted con este Consejo de la Judicatura y qué piensa sobre esto que acaba de pasar? O sea, limitaron a que la Corte Nacional de Justicia no se evaluara, esta Corte que ahora asoma en grupo a defenderse cuando 10 años estaban callados y obedientes. Bienvenido, buenos días, doctor. Primero, Francisco, gracias por la invitación. Un placer compartir la mesa con la doctora Porras, a quien en medio del tráfago que le ha tocado vivir, le deseo éxitos en esa delicada función. Empecemos por lo último, la resolución del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana del día de ayer. Yo he sido uno de los ciudadanos que humildemente apoyó con decisión la consulta popular. Ha venido apoyando con decisión las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En el entendido de que la transición que estamos viviendo es demasiado compleja, porque tratar de componer las cosas luego de una década en la que el país ha llegado, y no quiero ser exagerado, a un caos jurídico e institucional, la tarea es de veras difícil. Pero esto no me quita el derecho para pensar que ciertos pronunciamientos del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, al menos no los entiendo en su lógica. Por ejemplo, designa vocales del Consejo Nacional Electoral con un plazo de duración de 30 días. Cuando estamos en un proceso electoral en marcha sumamente complejo. Digo sumamente complejo porque la ley para el nombramiento
de los vocales titulares del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y otras cosas más, porque la década pasada las leyes y las instituciones tienen unos nombres largotes. Sí. Es un verdadero galimatías. Y lo que ocurre ayer, se le merma al Consejo de la Judicatura de la potestad de evaluar a los operadores de justicia, siendo como es, para mí, esa potestad la más trascendente que tiene el Consejo de la Judicatura. Por la naturaleza de lo que se va a evaluar, porque jueces y fiscales no hay que compararlos con la generalidad de la administración pública, porque los jueces y fiscales deciden sobre la vida, sobre el honor, sobre el patrimonio de las personas. Y eso incide en la tranquilidad social. Y eso incide en la realización de un valor que se llama seguridad jurídica. A pretexto de que esta decisión de ayer han habido diferencias en el Consejo de la Judicatura Transitorio. Yo digo, los cuerpos colegiados no se hacen precisamente para que haya unanimidades, sino para que haya confrontación de ideas. Confrontación de ideas que muchas veces se los hace con calor, con pasión, dependiendo de los temas. ¿No de ahí que a mí no me sorprende, se trasladó mucho a mí al no público? me sorprende las diferencias, democráticas ocurridas en el interior del Consejo de la Judicatura, y mucho más cuando esas diferencias se dan sobre ciertas manifestaciones que podrían interpretarse como réplica de prácticas que permitían la interferencia en la administración de justicia. A mí no me sorprendió, como no debió haber sorprendido a nadie, estas diferencias y estas confrontaciones. Argumento que el día de hoy, porque parece que el día de hoy presenta la renuncia el doctor Albán. Si presenta la renuncia el doctor Albán, apresúrense a aceptarla y a nombrar un vocal de altas calidades, intelectuales, cívicas, profesionales, éticas, que pueda completar ese Consejo de la Judicatura. Pero entonces usted, para que continúe. ¿Usted ve que tiene todavía posibilidades de funcionar este Consejo y de que se podría revisar esta resolución tomada por el Consejo de Participación? A la situación ocurrida el día de ayer, que afecta la confianza, porque tenemos que ser claros. La confianza de quienes les designaron. La confianza de quienes les designaron en sus designados. No podría haber producido sino la cesación de los designados para designar de inmediato uno nuevo. Porque de todas maneras, el proceso de designación de los titulares del Consejo de la Judicatura va a tomar tiempo. Pero van a jugar los mismos que a los que tienen que evaluar. Eso también. Eso es una cosa que no se entiende. Eso también es otro aspecto que se debe considerar. Yo sé que teórica y jurídicamente, el que reemplaza tiene las mismas facultades del reemplazado. Claro. Pero en el orden práctico, hasta diría en el orden moral, el encargado de una función como que no tiene la seguridad, el aplomo para hacer pronunciamientos, sobre todo cuando tienen el carácter de fundamentales. Pero en todo caso, aún
cerrando los ojos un poco a esta situación, este proceso de designación de los titulares del Consejo de la Judicatura va a tomar varios días. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura no puede dejar de funcionar porque tiene que tomar una serie de decisiones de carácter administrativo. Empezando por las reglas para la evaluación de los operadores de justicia. Reglas que deben ser absolutamente claras para determinar los parámetros, para señalar los aspectos que han de comprender esa evaluación, porque la evaluación no se hace para cobrar venganzas o para destituir o para suplantar o reemplazar a quienes no son mis amigos con los que son mis amigos. Para eso no es la evaluación. La evaluación es un medio para el mejoramiento de la justicia, de la administración de justicia, de suyo compleja por las razones que he señalado. Yo no creo que este Consejo de la Judicatura Transitorio va a poder, aun si estuviera dotado de la facultad de evaluar, terminar con esa evaluación, porque esa evaluación es un proceso largo, un proceso en el que deben intervenir. Que limitarle no tiene un sentido. Me parece, a mí, respetando las opiniones, no tiene sentido habérsele restado esa potestad. Pero volvemos. La consecuencia de esto pudo haber sido la renuncia. Claro. De todo el Consejo. De todo el Consejo. De todo el Consejo. Para nombrar unos nuevos transitorios. Que hagan lo que tienen que hacer. Que hagan para lo que tienen que hacer. Que adelanten procesos fundamentales que hay que adelantar. Hay que revisar toda esa trama engorrosa, y no sé si la doctora Porras estará conmigo, esa trama engorrosa de regulaciones que el anterior Consejo de la Judicatura hizo, empezando por empeños por borrar la especialización, en la administración de justicia, que es mandato constitucional. Se volvieron todos. Estoy señalando simplemente un ejemplo, un caso. Hay como esos muchas cosas que hacer. Y aquello mismo de preparar la evaluación, buscando las reglas y los mecanismos adecuados, va a tomarle tiempo al nuevo Consejo, de suerte que la evaluación va a ser una tarea a muy largo plazo. Está en línea telefónica el doctor Farid Simon, a quien saludamos. Farid, buenos días. Está con nosotros en este diálogo la doctora Angélica Porras y el doctor Gustavo Medina. Bueno, la discusión está planteada en el tema de el Consejo de la Judicatura Transitorio y la decisión de quien les nombró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio también. ¿Qué hacer? Este consejo debe permanecer. El doctor Albán, como ya sabíamos, siempre dijo que iba a renunciar, pero estas discrepancias que se hicieron públicas y que el doctor Medina las traía bien, decía, ¿por qué se asustan que en un órgano deliberante hayan discrepancias? Al fin y al cabo las mayorías podrían funcionar. ¿Cuál es la reflexión del decano de jurisprudencia? Buenos días, Farid. Buenos días, Francisco, un gusto estar acá contigo, compartir el espacio con el doctor Medina y Angélica. Ahí hay varias cosas. La primera es que en un proceso de transición tan compleja, donde ya el nombramiento de un Consejo de Participación Ciudadana de Transición y las decisiones que ese Consejo tomó estaban de alguna manera en entredicho, algunas de esas decisiones, el que haya una carga o el que haya una desconfianza en una institución que fue nombrada, un grupo de personas que fueron nombrados para ejercer un cargo de una institución que ya estaba cuestionada y donde había un debate fuerte sobre la politización de ese espacio y el uso político del Consejo de la Judicatura para el control de los jueces. El que una institución tan sensible pierda credibilidad no por el debate, porque el debate es parte de la democracia y se entiende uno que en un órgano deliberativo como ese, que es compuesto por varias personas, haya discrepancias.
es normal. El problema no era el debate, el problema era lo que se debatía. El problema era la manera en que se encararon algunas cosas, porque claramente había dos posiciones, ya que todo el mundo sabe esto, Angélica Porras, la doctora Porras y el doctor Albán, que habían señalado claramente algunas preocupaciones de algunas decisiones que se habían tomado de inicio, y después de algunas decisiones que desde fuera uno veía un poco complicadas, porque, mire, yo no tengo nada contra el doctor Vizueta, me parece que el doctor Vizueta es un profesional que hace su trabajo, pero nombrar a un abogado en libre ejercicio que tiene una oficina jurídica de tamaño mediano, con muchos casos en marcha, con muchos casos donde había intereses directos de sus representados y de lo que él había representado previamente, era un error. El nombrar a un director técnico, a un director ejecutivo del Consejo de la Judicatura, que además había tenido una historia cercana de enfrentamiento permanente con Correa y compañía, es decir, él tenía, además de sus condiciones técnicas, una posición política clara, era un error. Y ahí empezaron los errores del Consejo de la Judicatura. Entonces, la deliberación es correcta, no hay ninguna discusión sobre el hecho que el espacio nombrado tenía que cumplir ciertas funciones que tenían unas funciones de superar esta situación del Consejo de la Judicatura, pero para hacerlo requería de absoluto reconocimiento social, de prestigio absoluto. El momento que perdió el prestigio, no por los 5, sino por las implicaciones que tenían esas discusiones, no es posible asignarle a ese consejo el que termine el encargo de separar la política de la justicia. Peor aún en un entorno tan complejo y tan sensible, donde ya se anunció que iba a terminar ese periodo, que ese consejo sea el que haga una evaluación, que además, por cierto, es siempre compleja. Doctor Simón, pero ahí estaríamos pensando entonces que mañana el consejo definitivo, hay un grupo de gente que sale, discrepa, y entonces perdieron la confianza y que vamos a cambiarlos, no pueden hacer tal cosa, porque también las decisiones, si bien algunos pensamos el paraguas del doctor Trujillo no puede ser tan grande como para que cubra a todos y todas tienen que asumir responsabilidades. Y entonces estos órganos que el doctor Medina nos recordaba pueden deliberar, si lo hacen deliberar para ver quién es el chullita, terminan fracasando. Pero no, es que el problema no es la discusión, la deliberación, lo cual es democrático, a diferencia de lo que pasaba en el consejo anterior, donde era el cementerio, ¿no es cierto? Ya decía todo, decidía todo, y nadie tenía ninguna voz discrepante ahí, no había ninguna decisión que tenga oposición, que obviamente tenían ahí una acción colectiva. A diferencia de eso, ahora había debate. El problema era el contenido del debate y el contenido de las cosas que se dijeron. Porque si usted recuerda, ¿no? Todos recordamos la grabación famosa discutiendo el doctor Aquiles Rigail con Juan Pablo Albán. La acusación que le hizo Juan Pablo Albán al doctor Rigail sobre el tema de los jueces de San Borondón era gravísima. La discusión sobre el papel del director ejecutivo del Consejo de la Judicatura en la presión de fiscales era gravísima. Entonces, alguien que está nombrado en una situación excepcional, porque hay que recordar, hay cosas que uno atribuye al órgano, pero no recuerda probablemente las condiciones iniciales. Estas 5 personas fueron nombradas directamente por parte del Consejo de Transición sobre un discurso de que estaban superando esta cuestión política previa del Consejo de la Judicatura. Entonces no fueron bien escogidos. No tenían que ser solamente ser, sino parecer desde el primer momento. Y 5 de esos miembros, al menos de los 5 de esos miembros, 2 demostraron desde el inicio su posición crítica, discrepante, pero mostraron que no tenían ningún interés en ningún tipo de nombramiento. Quizá ese era un problema, Farid, que demostraron que no tenían ningún interés y entonces, como son libres pensadores, el país no cuenta. A ver, pero la honestidad y la independencia es una condición necesaria para ejercer todo cargo. Claro que pensar que alguien que es honesto e independiente intelectualmente y que es capaz de señalar los errores y acusarle de un animal puro y decir, oye, ¿cómo puede ser tan ingenuo una persona? Hay que asumir la cuestión de la política y no sé qué. Oiga, en esos cargos, las personas elegidas tienen que ser personas de calificaciones absolutamente técnicas, de absoluta independencia e inteligencia. Entonces, esperar que un Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración de la función judicial, estén políticos y que hagan cálculos políticos de sus decisiones, es hacer más de lo mismo. A mí lo que me parece es que hay un problema de designación, de
de una designación de los 5 miembros, personas que primero no tenían experiencia en administración del sistema de justicia, muchos de ellos. Eso no habría sido problema si, fíjate, voy a decirlo claramente, Claro. no habría sido problema si al menos varios de ellos tenían experiencia o judicial o de administración. Pero el problema es que a los 5 personas nombradas, entre los 5 personas nombradas había una mayoría que no tenía ningún contacto con el sistema de justicia en mucho tiempo, que no habían hecho ningún trabajo administrativo, que no tenían conocimientos de la reforma de la justicia. Entonces, sumados los 5, al no haber un número importante de personas que tengan experiencia previa en estos temas, empezaron a fallar, porque claro, no conocían el sistema, algunos de ellos no conocían el sistema. Después, por más respeto personal que yo le tenga a algunas de las personas que están ahí, les conozco directamente mucho tiempo, tenían una historia política detrás, algunos de ellos, tenían unos nexos detrás, tenían unas relaciones detrás. Y si uno nombra al menos 2 o 3, porque si hay uno, se pierde la mayoría, pero si hay más de uno, empieza a haber un problema en las deliberaciones. Entonces, creo que ahí, la pregunta que me hizo hace un rato Francisco, creo que es la inicio de esto. Creo que se equivocaron en alguna designación, un par de designaciones, y esa equivocación en un par de designaciones le costó al país no evaluar a una corte de obedientes. Y ¿sabes qué? No solamente que le está costando eso, porque finalmente creo que tarde o temprano se hará la evaluación de esa corte, porque claro, los nombramientos del Consejo de la Judicatura anterior, con los informes que existen de Pázar y compañía sobre la forma que se fue nombrado, el tipo de exámenes y demás, abre la puerta que sean evaluados, es una obligación, es un mandato en general. Pero ahí hay un tema que me parece que es más complicado. No solo le costó en lo inmediato, porque creo que se lo va a hacer a largo plazo, en poner a momentos en duda todo el proceso de transición. Y me parece que eso para el país es más costoso todavía. Tiene un costo político y un costo mucho mayor que solamente la discrepancia cualquiera, porque todo está en entredicho, pues. Claro que sí. El Consejo de Transición, las decisiones del Consejo de Transición, las decisiones del Consejo de Judicatura de Transición, la naturaleza e importancia de un espacio como el que se decidió que el país tenía que tener para superar estas instituciones tomadas por el correísmo. Todo está en entredicho cada vez que una decisión es equivocada o que una decisión trae sobre la mesa otras consideraciones distintas a la cuestión técnica de independencia o de asegurar condiciones institucionales adecuadas. Doctora Porras, lo que dice el doctor Simón, y damos la bienvenida también al doctor Ramiro García. Bueno, esto nos lleva a pensar una cosa. Ustedes como órgano transitorio, ¿no han debatido, no han pensado en renunciar? Bueno, yo debo decir que la semana anterior yo misma fui la que propuse al Pleno del Consejo de la Judicatura que analicemos esa posibilidad, un poco para dejar libre el espacio para que se puedan designar nuevamente otras personas que encaminen lo que ustedes de alguna manera también nosotros ya avanzamos y pusimos las bases. De hecho, por ejemplo, la evaluación estaba discutiéndose. Había varias propuestas metodológicas. Lo que pasa es que es un proceso complejo, porque se trata de evaluar al más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Es decir, tampoco se deben cometer errores, porque no se trata de vengarse o no se trata de revanchas. De hecho, hay que evitar que posteriormente el país tenga responsabilidad internacional, que ya nos ha pasado con anterioridad. Entonces, se analizó esta posibilidad. Me parece que también esta posibilidad ha sido analizada por el propio Consejo de Participación y por esta razón ha adelantado el Consejo Definitivo. De hecho, me parece que ahorita es un poco inoficioso porque ya el Consejo Definitivo va a ser nombrado y sin embargo hay una serie de cuestiones que tienen que atenderse dentro del Consejo de la Judicatura, cuestiones administrativas, cuestiones que ya se han venido haciendo, que están en proceso. Claro. Inclusive nosotros vamos a seguir discutiendo la metodología porque en eso estábamos, se habían ya discutido grandes parámetros, hay más bien dicho 3 propuestas metodológicas técnicas en las que ya empezamos a discutir. Lo que pasa es que esa discusión es de fondo, porque vamos a ver cuál de esos parámetros va a ser utilizado, o veíamos cuál de esos parámetros va a ser utilizado en la evaluación de la Corte. Y ahí hay
muchas metodologías. Por ejemplo, una de las metodologías que planteaba Farid tiene que ver con el trabajo que hizo Luis Pázara, por ejemplo. Esa es una. Pero hay otras tantas que han sido bastante desarrolladas a nivel internacional, pero hay varias. Y eso hay que discutirlo y hay que decidirlo despacio, porque estamos tratando de evaluar a uno de los poderes del Estado. Entonces, aunque hemos discutido esa postura, que sí, le comento que yo misma la propuse hace una semana más o menos. Me parece que en este momento tal vez sería nuevamente entrar en ese proceso para 1 mes o 2 meses, porque ya ha iniciado el proceso de selección del Consejo Definitivo y podría significar dejar sin concluir algunas de las cuestiones que están en este momento discutiéndose y que tienen que hacerse, tienen que responderse dentro del Consejo de la Judicatura Transitorio. Doctor García, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un saludo para la doctora Porras, el doctor Medina y a la distancia el doctor Simón. ¿Sí? Bueno, ¿cómo evalúan ustedes como presidente del Colegio de Abogados, más otros presidentes, creo que eran 12 o 14 presidentes de los colegios de abogados y de otras organizaciones, manifestaron esto de que hay que dejarle a la justicia? Pero cuando uno dice hay que dejarle a la justicia que actúe libremente, uno dice a esta que nombraron con trampas y dejaron una estructura para que funcionen y respondan políticamente. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, la verdad lo vemos con mucha preocupación, como dijimos ayer al Pleno del Consejo de la Judicatura, que tuvo la gentileza de recibirnos. Lo vemos con mucha preocupación, con mucha tristeza además. Creo que pocas veces un órgano colegiado había sido elegido con tantas expectativas como el Consejo de la Judicatura Transitoria. Expectativas, ¿no? Y esperanzas, ¿no? Y por supuesto la expectativa fundamental radicaba en la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que tanta vergüenza nos ha ocasionado durante tanto tiempo y que además es la base de esa mafia judicial que ha venido operando por años y que está intacta. Como lo hemos dicho claramente, sigue intacta. Yo creo que hay que ver las cosas también en positivo. Creo que estos 3 meses de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, porque se posesionaron el 19 de junio, se ha avanzado en materia de independencia judicial. Ya no es un órgano dependiente del gobierno nacional, ya no es una oficina de tramitación de sentencias de un sector político. O sea, que recuperación ha habido. Es decir, ha habido recuperación, yo creo que eso hay que decirlo. Además, creo que de la integridad de los 5 vocales nadie puede dudar. Sin embargo, ha habido también errores. Y esos errores nos terminaron costando a todos. Es decir, este proceso de evaluación de la Corte Nacional es un proceso fallido. Pero eso es un fracaso no solo del Consejo de la Judicatura Transitoria, es un fracaso de todos. Es un fracaso del país. Nosotros lo asumimos como gremio como un fracaso propio. ¿Por qué? Porque mantenemos toda esa estructura judicial perversa intacta. Y vamos a tener que esperar que se nombre un nuevo Consejo de la Judicatura definitivo para que esto empiece a funcionar. ¿Y este Consejo de la Judicatura definitivo va a tener representación de esta Corte? Por supuesto, pero a ver, lo que pasa es que yo creo que más allá de las vertientes es fundamental que la sociedad, como dijo hace un momento la doctora Porras, el problema no es solamente el Consejo de la Judicatura. Yo creo que toda la sociedad tiene que intervenir. Yo creo que la sociedad civil es fundamental y es por esto es lo que nos ha llevado, por ejemplo, ayer a reunirnos la mayoría de colegios de abogados, de 17 colegios de 17 colegios de abogados que se encuentran activos, 14 estuvimos representados ayer, 12 por sus presidentes, 2 más por sus vicepresidentes. Hemos resuelto básicamente 2 cosas. Una reestructuración total de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, es decir, vamos a enfrentar el reto de la Administración de Justicia en bloque y como país, no como provincias aisladas. Y por el otro lado, nuestra preocupación por el estado de la Administración de Justicia, que insisto, hoy por hoy se encuentra intacta. Es decir, las mismas mafias que antes controlaban los sentidos de los fallos, provincia por provincia y sector por sector, lo siguen controlando. Eso está intacto. No se ha movido. Y bueno, a ver, otra cosa que hay que decirlo claramente es que sí, por lo mismo que la expectativa era muy alta respecto de este Consejo de la Judicatura, yo creo que también la evaluación, la valoración que se hace sobre el Consejo de la Judicatura ha sido muy dura. Yo creo que la presión social sobre los vocales ha sido terrible. Es decir, no les hemos pasado hemos pasado de un Consejo de la Judicatura, como el presidido por el doctor Yal, que nos parecía el epítome de lo que no debía ser, a un Consejo de la Judicatura en el que no le perdonamos absolutamente nada. Y es decir,
está claro que a un juez no debe suspenderse por el contenido de sus fallos. Está claro que a un juez no debe mandársele cartas diciéndole o pidiéndole explicaciones sobre una decisión judicial. Está claro que a un juez no debe llamársele para debatir las razones de sus actuaciones judiciales, ¿verdad? Y claro, esos errores cometidos por el actual Consejo de la Judicatura de Transición nos terminaron costando este proceso de evaluación. Por cierto, la decisión, lo que decía el doctor Medina, que nos resulta medio inentendible la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, porque a la final es una especie de queda en suspenso el artículo 181 de la Constitución. Claro, debe entendérsele más desde lo ético que desde lo jurídico, ¿no? Es decir, jurídicamente el Consejo de la Judicatura de Transición tiene toda la potestad intacta de hacer la evaluación si gusta. El problema es ético, el problema es de legitimidad. Entonces, claro, desde la legitimidad, hacer una evaluación en este punto, y recojo lo que decía Farid, cuando ya la credibilidad se ha perdido, entonces resultaría muy complicado. Además, entrar en contradicción con el Consejo de Participación Ciudadana, cuya credibilidad todavía está bastante alta, resultaría un error. Entonces, yo creo que ya desde la ética, no desde lo jurídico, no desde el derecho, el Consejo de la Judicatura de Transición, hoy por hoy, debería enfocarse en otros temas que no en la evaluación, que por cierto, hay temas urgentes. Tenemos un sistema procesal que está cuasi colapsado. Tenemos problemas de notificaciones. Eliminen, por favor, ese pool que tiene de jueces. Volvamos al tema de tribunales. Por favor, volvamos a la vacancia judicial. Es decir, muchas de las barbaridades que se han hecho, yo creo que... Pero además son cosas que se pueden desmontar al paso. Es decir, 45 días, que creo yo será lo que tome la designación del nuevo Consejo de la Judicatura definitivo, yo creo que es tiempo más que suficiente como para poder hacer esto. Por favor, dejen delimiten claramente cuáles son las atribuciones de los presidentes de las Cortes Provinciales, que están tomándose atribuciones de Corte Administrativa. Entonces, ese tipo de cosas lo pueden hacer con una resolución. Entonces, funciones hay. Y es más, mantenemos altas las expectativas de lo que este Consejo de la Judicatura puede hacer para mejorar las condiciones de la Administración de Justicia y, en lo que a nosotros nos atañe, las condiciones de ejercicio profesional de los abogados, porque eso nos preocupa terriblemente. Si ha habido un gremio que ha sido especialmente atacado, que ha sido golpeado durante estos últimos 10 años, sin duda ha sido el gremio de los abogados. Ayer, muchos presidentes de colegios de abogados que no se conocían entre sí, a la hora de debatir los problemas, terminaban diciendo exactamente las mismas cosas. Es decir, son los mismos problemas los que tenemos provincia por provincia. Vuelvo y repito, el tema de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia es un tema pendiente. Lo tomamos nosotros como un fracaso propio, el que no se haya podido realizar durante este tema. Exigimos, por supuesto, que esto se haga. Esta va a ser la primera tarea pendiente. La Constitución dice. Por supuesto, pero además de esta va a ser la primera tarea pendiente del próximo Consejo de la Judicatura definitivo. Hemos visto además que, ojo, como sociedad, insisto, está bien que tengamos expectativas altas y que tengamos exigencias altas, porque ¿qué es lo que dijimos? No es posible que salgamos de un Consejo de la Judicatura pésimo para que vayamos con un Consejo de la Judicatura que replique las mismas prácticas inadecuadas, por decirlo de alguna manera. Sí, pero evidentemente, vuelvo y repito, a los jueces no se les llama, no se les manda cartas, no se les manda oficios diciendo cómo tienen que actuar, no se les suspende en razón del contenido de sus fallos. Se les suspende no por el contenido, sino por lo que actúa. Pero claro, o sea, digamos, si el juez llega ebrio, si el juez no llega, podría yo eventualmente suspender, pero por el contenido de sus fallos no se les debe suspender. Entonces, son errores que se cometieron y que generaron desde el inicio un debate interno, que luego terminó derivando en otros temas como si era o no idóneo el director ejecutivo, pero esos son temas que debieron haberse debatido a lo interno, resuelto en lo administrativo y no constituirse en el núcleo del debate del Consejo de la Judicatura, que entiendo, insisto, fue elegido como transitorio, fundamentalmente con miras a la evaluación de la Corte Nacional, y eso no se hizo. Era lo esencial. La doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, en bloque, con toda la Corte, dijo esto. Demandamos el respeto a los derechos constitucionales que también protegen a los jueces, a su dignidad, a su honra y buen nombre, que por imputaciones genéricas vertidas a través de los medios de comunicación se pretende afectar. De existir actos de corrupción, insistimos una vez más, se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso.
Nuestras cuentas están abiertas, nuestros patrimonios están en la hoja de la Contraloría. Nosotros, cuando hacemos la declaración juramentada, como todos los servidores públicos, autorizamos para que se abran las cuentas, que se investigue lo que se quiere investigar. Evaluación que aún no se ha iniciado, por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. Doctor Medina, esta reacción no la habíamos visto por lo menos en 10 años. Antes no necesitaba un presidente de la Corte reunir a toda la Corte y a los presidentes provinciales. Una palabra de un presidente de la Corte Nacional o de la Corte Suprema de Justicia, sabíamos, ¿no? Sé que ha habido presidente de la Corte Nacional en los 10 últimos años, no puedo decir el nombre, no me acuerdo, pero el doctor Ramírez. Imagínense, hemos tenido presidente de la Corte. Y de los demás son todos los mismos. Todos los mismos. Doctor Medina, entonces, ¿qué hacemos? El doctor García nos acaba de decir si asumamos como un fracaso, y ellos lo han asumido así. Y ellos lo asumen como un triunfo. Sí, claro. Y de hecho, por eso es que envalentonados salen en grupo. Salen en grupo. Me recuerda un libro precioso por lo chiquito y sustancial, Rebelión en la Granja. Ya. Que solo puede producirse cuando el país está respirando nuevos aires. Desde 10 años, desde hace 11 años a esta parte, como que se tenía temor de expresar las angustias de cada persona. Lo que hemos escuchado de la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia es una reacción de quienes naturalmente se sienten que deben continuar en sus puestos judiciales. Pero lo que no se puede decir, y no lo ha dicho la señora, es que no se debe evaluarlas. Lo que hay que hacer es evaluar de manera seria, con parámetros claros. Y creo que, como nos ha dicho la doctora Porras, empezaron a discutir esos parámetros, que ahora se postergan porque el Consejo de la Judicatura definitivo va a tener que empezar como empezó el transitorio, informándose de este mare magnum de problemas judiciales, porque la administración de justicia es muy compleja, tiene muchas aristas, hay muchas cosas que considerar. Ahí no hay la decisión simple que se puede tomar respecto de los problemas en general. Ahí están en juego valores fundamentales como la libertad, como el patrimonio. Por eso la complejidad de la administración de justicia. Naturalmente todos reclamamos, y los magistrados tienen también derecho a exponer sus puntos de vista, como los han expuesto, y en el momento de la evaluación hay que darles la más amplia posibilidad para que expliquen sus actuaciones, no en cuanto al contenido de los fallos, pero sí, por ejemplo, conocer si es que la Corte Nacional ha establecido o en uno o más casos que ha ocurrido el error inexcusable. Porque eso sí se puede evaluar. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Porque el error inexcusable, que yo pienso debe subsistir, debe ser materia de pronunciamiento del Tribunal Superior. No debe ser materia de análisis del Consejo de la Judicatura, que es un órgano meramente administrativo. Sí, estoy señalando simplemente aspectos de esta inmensidad que se llama administración de justicia, que ha tenido muchos avatares en la vida política nacional. Usted mismo nos ha recordado que yo fui
presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nunca debió dejar de llamarse Corte Suprema de Justicia. Nunca debió de desconocerse la condición de cosa juzgada de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso es producto de la vida política nacional, en la que lamentablemente unos gobiernos más, unos gobiernos menos, siempre han tratado de controlar la administración de justicia para convertirlo en instrumento de persecución a quienes no piensan igual, o de salvamento a sus conmilitones. Eso es lo que no tiene que seguir ocurriendo en el país. Doctor García, ¿usted quería comentar algo de esto? Sí, bueno, a ver, yo creo que el que los jueces puedan pronunciarse se constituye casi un hecho inédito después de los 10 años que acabamos de pasar. Yo creo que eso habla bien del Consejo de la Judicatura actual, porque evidentemente hay un entorno de mayor democracia, lo cual implica mayor respeto y libertad para que puedan pronunciarse. Eso por una parte. Porque antes, o sea, hemos pasado de un Consejo de la Judicatura como el anterior, que era casi una escuela de adiestramiento canino, a un Consejo de la Judicatura, pues que permite ese tipo de retroalimentación de parte de los jueces. Por cierto, mi consideración y respeto a la doctora Paulina Aguirre, a quien conozco y me parece una persona seria, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de Corte Nacional. Ella ha dicho que no se puede adelantar criterios. Sí, el Consejo de la Judicatura no puede adelantar criterios y eso creo que fue de alguna manera un error el haber. Creo que las palabras se fueron más allá de los conceptos, como decía algún rato. Pero lo Hurtado. que sí dijo, nosotros como gremio sí podemos adelantar. Lo que sí dijo el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio es: pongamos un ejemplo, y eso no se ha usado. Exacto. Pongamos un ejemplo, si hay jueces mayores, menores, o que no han cumplido y se van a ir, ¿cómo van a hacer? Pero ahí... ojo, los jueces que condenaron por aplaudir, los jueces que establecieron como maliciosa y temeraria la denuncia de Julio César Trujillo y los demás miembros de la Comisión Anticorrupción en contra de Polit, los jueces que calcularon el honor de Correa en base del presupuesto general del Estado, todos esos jueces, los jueces que persiguieron a Villavicencio y lo procesaron por escribir un artículo, todos esos jueces siguen trabajando ahí y siguen actuando. Nosotros como gremio, nosotros no somos ente regulador ni de control, sí podemos decir que nos sentimos avergonzados de la Corte Nacional de Justicia que tenemos y que la evaluación es fundamental. Es fundamental. Doctor Simón, dicho esto, en esta ronda última, lo que le preguntaría es: esta Corte, al haberse pronunciado y como aquí se reconoce, estos nuevos aires a veces como que perturban, no son como los aires de libertad, son como los aires de Quito, a veces pueden terminar agitando. ¿Qué planteamos entonces? A ver, primero es una idea básica, que la democracia es ruidosa, pues la democracia es un lugar donde la gente expresa sus opiniones, debate, discute. No es un cementerio donde hay una sola voz que dirige a todos los demás y el resto está ahí inmóvil, sin decir nada. Claro, después de 10 años que nos hicieron creer que el control total y el orden derivado de ese control era una situación ideal, nos extraña y nos asustamos cada vez que hay discrepancias o hay opiniones divergentes, y cada vez que hay una perspectiva política en algún tema nos parece o se presenta como doloroso. El tema no es de eso, no es el tema, son las discrepancias, el tema es la credibilidad que requería un órgano como el Consejo de la Judicatura, donde no podía tener ninguna sospecha de intervención de un partido político o de intereses políticos, el Consejo de Judicatura de la Transición me refiero, para hacer su trabajo central, que era restablecer las bases de la independencia de la justicia en el Ecuador, y eso pasaba por una evaluación de la Corte Nacional, el establecimiento de parámetros de evaluación de los jueces, parámetros de evaluación que sean realmente adecuados, que respeten la independencia en las decisiones, pero sea capaz de determinar cuando un juez no cumple su trabajo y comete un abuso, para restablecer ciertas condiciones de la justicia que permite que se realice un trabajo adecuado de defensa de derechos y de garantía de derechos, propiedades, libertades, etcétera, que implicaba eliminar esas barreras absurdas que se van estableciendo, a partir de reconocer que había un incremento de jueces, un incremento de fiscales, un incremento de defensores, de instalaciones, de computadoras, etcétera, pero que todo eso, sumado, no cumple ningún papel si no existe una justicia independiente.
Y cuando uno dice, bueno, no hay que utilizar el error inexcusable desde el juzgamiento de un ente administrativo, inmediatamente lo que surge es, para poder calificar un error inexcusable desde lo judicial, hay que tener jueces independientes y probos en todos los niveles, porque cada juez tiene que ser capaz de determinar esa falta. Entonces, si uno hace eso, termina con la siguiente situación. Jueces, yo estoy de acuerdo con Ramiro antes de decir esto, que obviamente hay una situación de calidad y cantidad totalmente distinta en el Consejo de la Judicatura actual. Es decir, ya no hay el control, un espacio de control intermedio entre el poder político y los jueces. Eso es clarísimo. Y solamente eso hay que aplaudir. Y solamente eso hay que relevar, porque si seguíamos con el anterior consejo, seguíamos con el control que no habría pasado nada de esto. Nada de esto, y no sabríamos muchas de las cosas que estamos discutiendo en este momento. No nos habríamos enterado. Claro, no tendríamos el debate que estamos teniendo ahora. Seguirían existiendo denuncias desde fuera de todos los que conocen el sistema, pero no habría salido desde dentro de esta necesidad de cambio. Entonces, hay que decirlo que sí, al margen de que de alguna forma este proceso no terminó de llenar nuestras expectativas, sí se avanzó, pero ahí viene el tema central de toda esta historia. Si alguien va a tomar una decisión tan seria y tan delicada como eventualmente la evaluación y la remoción de jueces de la Corte Nacional de Justicia, y después de eso va a implicar que algunos de estos jueces que acaba de señalar Ramiro tengan que también ser evaluados y removidos porque sus acciones fueron absolutamente inaceptables y contrarias del derecho, quien lo hace tiene que tener todas las credenciales de independencia y ninguna duda sobre lo que está haciendo. Entonces, lo que estamos volviendo a un punto es, ¿requerimos cambiar la justicia? Por supuesto. ¿Tenemos que tomar medidas? Por supuesto. ¿Es este Consejo de Transición el que le va a poder hacer desde la perspectiva de la evaluación de los operadores? No. Ya no. Este Consejo todavía tiene suficiente tiempo para tomar decisiones que remuevan ciertas decisiones previas que generan mucho ruido del sistema. Y ese ruido es parte del objetivo que tenía el Consejo anterior, que era controlar a los jueces. Entonces yo creo que ahí tenemos que apoyar esta acción en las próximas semanas, meses que queda este Consejo de Transición y participar, pero activamente como sociedad, en el nombramiento de los nuevos consejeros, para que esos nuevos consejeros, sí, que haya discrepancias, que tengan misiones distintas, etcétera, no tengan ninguna carga sobre sus hombros o ninguna sospecha sobre sus hombros de relación política o de vinculación política o de intereses económicos de otro tipo. Doctora Porras, planteado así, entonces, usted nos ha dicho esta mañana, sí planteé la semana anterior que renunciemos todos. Ahora creo que es indispensable que ustedes se mantengan, continúen en el tema del siguiente trabajo. ¿Qué perspectivas ve? ¿Habrá que nombrar a alguien? Porque el doctor Albán de todas maneras se va. Bueno, yo quisiera plantear y recoger algunas de las cosas que se han dicho aquí. Me parece que la visión del doctor Medina es una visión muy ponderada, además con la experiencia que está detrás de él, y me parece que hay que relevar que este debate que ha surgido a partir del Consejo de Transición de la Judicatura permitió justamente ponernos en la mira de qué justicia queremos. Tenemos que fortalecer al juez. Es cierto que no hemos tenido jueces a la altura de la democracia, eso es verdad, pero tenemos que fortalecer entendiendo que el juez es un poder del Estado. Hay que mejorar esa situación del juez, hay que evitar todo dejo de intromisión política en las decisiones que puedan tomar el juez. También hay que decir que yo quisiera que este tema no sea tomado tan de una forma maniquea como solemos ser los ecuatorianos, además. Todo es blanco o negro. Pero es que además hay gente especializada en hacer eso, ¿no? Y esa es parte de nuestra cultura política, incluso de nuestra cultura jurídica, ¿no? Todo es un triunfo o todo es un fracaso. Las cosas no suelen ser así. Y tampoco se trata de que la instrumentación que ahora se haga del proceso de transición supone una descalificación de todos los jueces anteriores. Hay jueces de carrera que además han soportado los vaivenes de la política y lo han hecho con bastante, digamos, solvencia. También hay decisiones impresentables en lo que sería un jurista del más alto nivel, eso hay que decirlo. Sin embargo, no podemos suponer que era más redituable para el país, porque eso sería solo a corto plazo, llegar a un consejo de transición y sacar todos los que nosotros creemos con las mejores intenciones que deben irse. ¿Por qué?
porque eso no es fortalecer las instituciones. Nuestro país requiere fortalecer las instituciones, no solamente creer que yo lo hago con un ejemplo, este es un ejemplo, no porque a mí me nombraron ahora, yo seguramente ahora soy mejor o tengo mejores calificaciones que el anterior. Son las instituciones las que hacen a un país democrático. Pero ya hay veces que este entramado del que el doctor García nos hablaba, llevan a que esos que actuaron como han actuado, estén ahí defendiéndose, y yo quiero resaltar lo que decía la doctora Paulina Araujo, los que le conocemos, Paulina Aguirre, sabemos que sí, pero claro, hacen espíritu de cuerpo alrededor de ella, que es una cara de una jueza distinta a la mayoría de los que están, y quieren pasarse de vivos. Eso no significa que no vamos a hacerla, o sea, que no debemos hacer la evaluación. La evaluación tiene que hacerse y tiene que calificar las cosas por su nombre. Mire, ¿cómo es posible que habiendo tantas denuncias en torno a la corrupción, el Consejo de la Judicatura en los procesos disciplinarios tenga pocos casos por corrupción? Ahí tenemos un problema, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que no haya jueces corruptos. Hay jueces corruptos y bastantes. Hay redes, incluso mafias, en ciertas provincias y en ciertos espacios. Eso es verdad. El tema es que en ese caso tenemos que hacerlo bien también. Hay que respetar el debido proceso. Y eso toma tiempo. Yo sé que es mucho más redituable, incluso políticamente, llegar y decir, limpiamos esto, todos afuera. Pero, insisto, nosotros debemos institucionalizar el país, debemos atender a las leyes, atender a lo que nos dice la norma. Y además tenemos que recuperar, yo diría, utilizando quizá mal una palabra, la majestad de la función judicial. Es el órgano que controla el poder ejecutivo, controla incluso el poder legislativo a través de la justicia constitucional. Nos ha recordado el doctor Medina, o sea, de eso dependen nuestros derechos, claro. Nuestros derechos. Entonces estamos hablando de quizá el único órgano que se ocupa de los problemas diarios de la gente. Esto quiere decir mucho lo que nos decía el doctor Medina. Mire, libertad, bienes, alimentos. Entonces estamos hablando de reconstruir uno de los pilares más fundamentales de nuestro país. Y equivocaciones pueden haber. Yo diría que yo en cambio miro como un plus el haber debatido estos temas. Estos temas en la conciencia colectiva, en la ciudadanía, no estaban. Nunca se discutió, nunca se planteó en términos sociales qué vamos a entender por independencia judicial. O sea, nunca alguien dijo, a ver, ¿está bien la carta? ¿Está mal la carta? No, esas cosas hay que debatirlas porque es nuestro sistema judicial, protege nuestros derechos. Pero cuando denunciábamos desde los medios de comunicación, vean esta carta del secretario jurídico ordenando qué han de hacer los jueces, la gente como que asumía que hacía de ser. Sí, y ahí sí yo debo decir, yo no estoy de acuerdo con ello. Aunque nos cueste un poco más construir una justicia totalmente independiente, aunque sea más demorado, más engorroso, nos merecemos una justicia como un país europeo. Nos la merecemos. Entonces, para mí hay que ir caminando despacio, seguramente tropezaremos, pero eso no quiere decir que ese no sea el camino. Esa es mi perspectiva, ¿no? Seguramente hay que discutirla mejor, ¿cómo no? Doctor García. Bueno, insisto, a nosotros como gremio hay cosas que nos mantienen preocupación. Creo que podemos decir todavía que la justicia es una asignatura pendiente aquí en el país. Y habrá que cambiarla. Como dice adecuadamente la doctora Porras, se la tiene que ir construyendo poco a poco, pero además rompiendo viejos paradigmas. Y eso es lo duro, ¿no? Porque además las instituciones también tienen subculturas, digámoslo así. Y claro, la función judicial tiene una cultura propia, una cultura de corrupción, una cultura de tráfico de influencias, una cultura de intercambio de favores. Y esto no es de ahora, esto es de siempre. Y entonces romper eso, insisto, nosotros, claro, esta sociedad ha sido especialmente, ¿puedo usar una palabra? Por favor. Especialmente cabrona con el Consejo de la Judicatura. Les hemos dado durísimo. No la vuelvo a usar. Les hemos dado durísimo. Es decir, los medios de comunicación han mantenido un escrutinio muy riguroso con este Consejo de la Judicatura, después de no haber dicho nada ante esquemas, pero oficializados de corrupción,
que eran además evidentes. Los pocos que decíamos y que denunciábamos de esas cosas éramos además sujetos de persecución. Bueno, pues ahora la misma gente que antes no decía nada se rasga vestiduras y ahora estamos llenos de honestísimos que saben cómo hacer y cómo cambiar la justicia. Y en eso hay que ser claro. Pero por otro lado, creo que también hubo errores y esos errores nos terminaron costando el que no se haga la evaluación de la Corte Nacional en estos 3 meses y que tengamos que esperar 3 o 4 meses más hasta que se constituya el nuevo Consejo de la Judicatura y los nuevos se enteren un poco de qué va la cosa. Como les deje el trabajo, y la doctora Porras dice que van a dejar bastante avanzado. Yo espero que sí. Yo creo que, por ejemplo, podrían avanzar muchísimo con examinaciones académicas, por ejemplo. Sería interesante una examinación de conocimientos a los jueces de las diferentes salas. Eso, por ejemplo, me parecería muy interesante ver cuál es el nivel real en lo jurídico de nuestros jueces. Y además con tribunales independientes. Creo que eso, por ejemplo, podría ser una opción interesante. Y dejar sentadas las bases sobre las cuales el nuevo Consejo de la Judicatura pueda construir una evaluación adecuada, establecer los parámetros que además, con el riesgo de que el nuevo Consejo de la Judicatura los acepte o no, porque ellos decidirán, ¿verdad? Sí, pero en todo caso es un trabajo que en estos 45 días se puede hacer y que eso va a permitir que el nuevo Consejo de la Judicatura tenga ya adelantado este tema y que se demore menos tiempo, porque todo el costo que se paga aquí en cuanto como país es en justicia y en tiempo. Doctor Medina, con usted terminamos. ¿Qué esperamos entonces? Esperemos y esperamos que se supere la crisis de confianza, que con más propiedad podría decir la crisis de desconfianza. Sí. Que estaba más agudizado, han creado los últimos pronunciamientos. Y claro, si el Consejo de ayer debe hacer todo el esfuerzo para recuperar la confiabilidad, la confianza del pueblo ecuatoriano, con acciones concretísimas que vayan precisamente en el camino de la restauración del verdadero Estado de Derecho, de la restauración de la función judicial, que es, como se ha notado, trascendente para el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, hay que hacer o empezar al menos una evaluación de la aplicación de los nuevos procedimientos en las diferentes materias. En el orden civil, la aplicación del Código Orgánico General de Procesos, ¿no? Que aunque empezó la vigencia hacia aproximadamente un poquito más de 2 años, ya creo que se puede efectuar una evaluación para ver qué está produciendo en la práctica, para saber si es cierto la prédica que nos dijeron, que a través de la oralidad van a haber una celeridad pero inusitada de los procesos. Se han resuelto. Nunca hablaron naturalmente de que junto a la celeridad debe estar el otro factor de veras trascendente, el acierto. Estas tareas tiene que emprender este Consejo Transitorio que ha decidido permanecer en una situación de veras crítica en cuanto a la confiabilidad del pueblo ecuatoriano. Y la confiabilidad se lo cobra o se lo gana no con palabras, sino con acciones. Yo quiero agradecer al señor doctor Gustavo Medina, al doctor Ramiro García, al doctor Farid Simón y sobre todo a la doctora Angélica Porras, que siendo parte de la discusión está aquí, nos da la cara, se presenta, lo cual se agradece y se felicita, doctora. Y suerte en lo que les toca, que no es fácil. ¿Sí, no? Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por colaborar en el debate y en el análisis, ¿no? Gracias Nos por la invitación. estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias. El llamado está hecho. El llamado está hecho.